El día que le mentí a mi madre por primera vez en mi vida no fue porque quisiera ir a una fiesta, sino porque decidí regresar a México, el lugar que mi madre llamaba el infierno en la tierra. Me llamo Ana Sofía, nací en Los Ángeles y crecí con las historias de mi madre, una mujer de un pequeño pueblo en Oaxaca que huyó de las deudas, la pobreza y la gente mala. Mi madre contaba que allí solo había campos áridos, comidas frugales, deudas acumuladas, peleas de borrachos, policías corruptos y una vida sin futuro. Juró que nunca volvería a México. Sin embargo, en la pantalla de mi teléfono, la Ciudad de México estaba llena de trenes ligeros, rascacielos lujosos a lo largo del Paseo de la Reforma, mercados nocturnos limpios y turistas paseando seguros por la noche en un país vibrante. ¿Por qué la imagen era tan diferente? Si mi madre seguía atrapada en recuerdos de hace 30 o 40 años, ¿cómo era la realidad de México hoy? Y si mis padres se habían equivocado sobre su tierra natal, ¿qué otras verdades nunca se habían atrevido a contarme? La noche en que mi madre se le pusieron los ojos rojos de alegría pensando que iba a viajar a Japón, también fue la noche en que escondí mi boleto de avión a la Ciudad de México en la maleta debajo de mi cama. Me senté mirando la caja de cartón marrón que contenía mi pasaporte y mis documentos de seguro de viaje, con las manos ligeramente temblorosas. No era por miedo a que se cayera el avión, sino porque sabía que a la mañana siguiente tendría que sonreír inocentemente ante la persona que más quería, con la mayor mentira de mi vida. Ana Sofía, baja a comer, hija. La voz de mi madre resonó desde la cocina, haciéndome cerrar la caja a toda prisa. El aroma del caldo de pescado agrio se elevaba por la escalera, mezclándose con el olor a arroz recién cocido y pegajoso. El tipo de arroz que a mamá le gustaba cocinar con epazote, justo como en nuestro rancho en México. La cena de esa noche transcurrió con normalidad. Mi madre preparó tacos de carne asada, frijoles refritos y aguas frescas. Mi padre encendió el pequeño canal de noticias mexicano que mi madre había conectado para ver en línea. Pero en mi cabeza una voz seguía resonando. ¿Debería decirlo? ¿Debería detenerme ahora y admitir que todo fue solo una idea tonta? Mi madre sirvió arroz en mi plato con sus propias manos, como cuando era niña. Me alegro por ti, hija. Vas a Japón, una ciudad limpia, gente disciplinada, nadie juega sucio como en nuestro pueblo de antes. Inconscientemente, pregunté en voz baja, entonces, ¿y si quisiera volver a México, mamá? La cuchara en la mano de mi madre se detuvo en el aire. Me lanzó una mirada y luego volvió a mirar la televisión. Pero vi su dedo apretado. ¿Volver para qué, hija? Mi madre bajó la cuchara y me miró directamente. Tuve que huir de ese lugar para sobrevivir. No quiero que veas esas cosas otra vez. Casas en ruinas. Campos secos. Deudas acumuladas. Gente borracha peleando, policías solo saben sobornar, no hay nada que aprender allí. Sonreí forzadamente. Solo bromeaba, mamá, de verdad voy a Japón. Mis amigos me invitaron a Tokio. La palabra Tokio salió de mi boca más fácilmente de lo que pensaba, pero pesaba como una piedra en mi pecho. Mi madre suspiró aliviada. Qué bueno, hija. Japón es seguro, recuerda tomar muchas fotos bonitas. Quiero ver la nieve. Agaché la cabeza y comí, pero la comida de mi madre esa noche estaba más salada de lo normal. No por la salsa, sino porque sabía que estaba abusando de la confianza de mi madre para abrirme camino. Después de lavar los platos, mi padre me siguió al frente de la casa cuando salí a tirar la basura. ¿Qué quieres ir a ver, hija? Preguntó en voz baja, con su acento que mezclaba el español con el inglés. Me detuve, pero repetí la vieja historia. Solo voy de viaje con mis amigos, papá. Japón es hermoso. Mi padre me miró más tiempo de lo normal y luego suspiró. No te voy a prohibir nada, hija. Solo recuerda que si te decides a hacer algo, debes aceptar las consecuencias. Esa noche, todos en la casa se fueron a dormir, solo la luz de mi habitación seguía encendida. Volví a sentarme frente a la pantalla, abrí la página web de la aerolínea, busqué vuelos a la Ciudad de México, MEX, hasta que encontré un vuelo con conexión en Dallas. El boleto costaba casi $1000, pero presioné el botón de confirmar casi sin mirar la cantidad en mi cuenta. Al ingresar la información del pasajero, una parte de mi mente pensó en las imágenes de rascacielos que se elevaban hacia el cielo, los centros comerciales a orillas del río de la Ciudad de México, pero otra parte traía las imágenes que mi madre había contado, autobuses viejos, polvo por todas partes, borrachos discutiendo frente a la plaza del pueblo, mujeres siendo engañadas y vendidas a sórdidos lugares en la Ciudad de México. Abrí mi maleta,
arreglando todo como si me preparara para la guerra. Medicamentos para la diarrea, para alergias, copias de mi seguro médico, una lista de hospitales en la Ciudad de México que aceptaban extranjeros, 2 juegos de copias de mi pasaporte. Sonreí para mis adentros. Si este país fuera tan malo como mi madre decía, ¿por qué había tantos hospitales privados lujosos en la Ciudad de México en YouTube? Pero aún así, mis manos recogieron todo cuidadosamente, como alguien que no confía en el mundo. La mañana de la partida, mi madre se levantó a las 5 de la mañana para prepararme chilaquiles con huevo antes de ir al aeropuerto. No solo tomes fotos en cafeterías, hija. Si ves algo interesante, recuerda contármelo cuando regreses. Nunca tuve la oportunidad de ir más allá de la central de autobuses de Oaxaca en esta vida. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Sonreí y me incliné para despedirme de mi madre. Sí, mamá, te contaré todo cuando regrese. En la autopista hacia el aeropuerto, el cielo de California aún estaba oscuro. Las luces de la ciudad a lo lejos me recordaban las imágenes de la Ciudad de México de noche que había visto. Mi padre condujo en silencio todo el camino hasta que estacionó en la zona de bajada de pasajeros. Se volvió y preguntó en voz baja, si allá no es tan aterrador como tu madre dice, ¿qué harás después? Ni siquiera yo tenía una respuesta para mí misma. Tampoco lo sé, papá, pero primero tengo que ir a verlo por mí misma. Mi madre me abrazó con fuerza frente al aeropuerto. El olor a talco frío que había usado durante décadas casi me hizo soltar la verdad. Mamá, si algún día te llevo a México, ¿irías? Mi madre negó con la cabeza, sin pensarlo. No, ya huí de ese lugar. Ya tuve suficiente, tú eres la que no necesita ver esas cosas otra vez. La entrada a la zona de pasajeros en partida estaba justo enfrente, arriba había carteles luminosos. Tokio, puerta 52, Dallas, puerta 61. Me quedé en medio del pasillo, respiré hondo hasta que me dolió el pecho y luego lentamente me di la vuelta hacia la puerta. Cada paso era como una voz gritando en mi cabeza, desagradecida. Pero debajo de esa sensación, escuché otra voz susurrando, si no me enfrento a la tierra que causó tanto dolor a mis padres, nunca sabré si las heridas de mi familia realmente pueden sanar. En el avión, saqué mi teléfono y abrí la página de mensajes para mi madre. Escribí un mensaje largo, mamá, no voy a Tokio, voy a la Ciudad de México. Lo siento, no odio tus historias. Pero necesito saber por mí misma si el país que te vio nacer sigue siendo el infierno de antes o si ha cambiado. Mi dedo se deslizó ligeramente sobre el botón de enviar durante unos segundos. Antes de borrar todo el mensaje, dejando solo una breve frase. No te preocupes, mamá, te enviaré un mensaje cuando llegue. A veces, el camino hacia la verdad puede tener que comenzar aceptando ser considerado un mal hijo por un tiempo, para que un día, cuando todo esté claro, podamos sentarnos a comer juntos sin ninguna mentira que nos pese en el corazón. La voz del capitán resonó por encima de mi cabeza mientras estaba medio dormida. En 15 minutos llegaremos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Rogamos a los pasajeros que abrochen sus cinturones de seguridad. Mi corazón latía más rápido que cuando el avión se sacudía. Levanté la persiana de la ventana y miré hacia afuera. El mar de luces amarillas de la ciudad de abajo se hizo visible gradualmente, formando largas avenidas con autopistas de varios niveles. Los vehículos circulaban en interminables corrientes de luces rojas y blancas. ¿Esto era? El país que mi madre decía que era oscuro, sucio y peligroso en cada rincón. Las ruedas del avión tocaron suavemente la pista. El sonido de los frenos, el roce de los neumáticos con la pista me hicieron darme cuenta, por primera vez en mi vida, que estaba pisando suelo mexicano de verdad. La puerta del avión se abrió, y una ráfaga de aire cálido me golpeó la cara, trayendo consigo una mezcla de olores extraños, perfume de pasajeros, olor a tacos de la cocina del aeropuerto y un aroma completamente diferente al de Estados Unidos. Pero al cruzar la puerta hacia el interior de la terminal, casi contuve la respiración. El techo alto y espacioso, las columnas de cristal curvadas como alas de pájaro, los letreros en español, inglés, chino y japonés alineados ordenadamente, el suelo brillante, sin rastro de suciedad u olor a humedad como había imaginado inconscientemente por los relatos de mi madre. Este es claramente un aeropuerto de película de Hollywood, murmuré para mí misma sin darme cuenta. La fila para el control de inmigración era larga pero se movía rápido. Los empleados, con uniformes azul oscuro, sonreían y hablaban inglés claro. Cuando llegó mi turno, un agente recogió mi pasaporte estadounidense y lo revisó. Ella levantó la vista y me miró, como si recordara algo.
Tus padres son mexicanos, ¿verdad? Preguntó en un español con acento que mezclaba con inglés. Me quedé boquiabierta por un momento antes de asentir suavemente. Sí, pero hace mucho que vivimos en Estados Unidos. Ella sonrió levemente y estampó el sello en la página del pasaporte. Bienvenida a casa. La palabra casa, dicha por una extraña que no conocía mi historia familiar, me atravesó el pecho, haciéndome tragar con fuerza para contener las lágrimas que de repente brotaron. Nadie pidió dinero para un café, no hubo miradas amenazantes pidiendo dinero, no hubo gritos. Todo era completamente lo contrario de lo que mi madre me había contado sobre los puestos de control de inmigración en México en el pasado, como si fueran dos países diferentes. Después de recoger mi equipaje, me detuve frente a la salida. Un suspiro era el México de mi madre, lleno de advertencias sobre taxistas deshonestos. Otro suspiro era el gran cartel azul que decía, Taxímetro Aeropuerto AICM, con precios claros. Fui al mostrador de taxis, donde un empleado con un chaleco limpio estaba sentado tecleando en una computadora detrás de un cristal. Había un cartel que mostraba claramente las tarifas estimadas por zona. Nadie me jaló del brazo, no hubo gritos de, taxi, taxi, como la imagen que mi madre había pintado. ¿A qué zona va?, preguntó el empleado. A la colonia Roma, por favor, respondí, no muy segura del nombre que había visto en línea. Ella tecleó la información, me dio un recibo y dijo suavemente, suba a este coche, solo se cobra por el taxímetro. Si alguien le cobra extra, llame a este número. En el taxi, el conductor, un hombre de unos 50 años con el pelo rapado, vestido con una camisa descolorida, me miró por el espejo retrovisor. Mexicana, ¿verdad? Suena diferente, dijo, sonriendo. Sí, nací en Estados Unidos, es la primera vez que vengo a México. Él asintió como si entendiera todo en esa frase de inmediato. Ah, sus padres se fueron a trabajar al extranjero, ¿verdad?, dijo mientras cambiaba de carril suavemente. Sí, exacto. Mi madre no quería volver a México. Dice que aquí es muy peligroso. Él guardó silencio por un momento, y luego sonrió levemente. Antes era así, la verdad. Accidentes de coche, gente borracha al volante, peleas también, pero la Ciudad de México ya no es como antes. Especialmente en la capital, los muchachos van en autobús, en moto a la escuela, las muchachas van solas al mercado nocturno y es seguro. Miré por la ventana. La autopista elevada tenía pantallas LED que mostraban el mapa del tráfico. El tráfico no estaba tan atascado como temía, los coches circulaban ordenadamente, usando las direccionales, cambiando de carril con más cortesía que en algunas ciudades de Estados Unidos. No mucho después, el taxi giró y se detuvo frente a un pequeño callejón con un cartel que decía hostal. El alojamiento costaba solo unos pocos cientos de pesos por noche, pero la habitación estaba limpia, tenía aire acondicionado, agua caliente y wifi, más potente que en mi casa en Los Ángeles. Dei mi moletoy boy. Aunque el reloj marcaba casi medianoche, el callejón de enfrente estaba lleno de vida. Una pequeña taquería seguía encendida con una luz cálida. La dueña estaba lavando ollas, pero se volvió y me sonrió tan pronto como pasé. ¿Va a cenar, señorita? Acaba de bajar del avión, debe tener mucha hambre. Justo al lado había un puesto de esquites. El olor de la salsa picante hizo que mi estómago gruñera automáticamente sin necesidad de ordenar. En otra esquina, la tienda OBXO estaba iluminada, la gente entraba y salía constantemente, algunos compraban solo una caja de leche, otros llevaban una caja de comida caliente a su apartamento. Lo que me impresionó no fueron solo las luces o el olor a comida, sino la imagen de mujeres vestidas de oficina con bolsos caminando solas por el callejón sin que nadie las mirara con ojos aterradores. No había hombres borrachos deambulando, no había sniff gritos ni peleas por la calle. Era completamente lo contrario de la frase de mi madre de que salir sola por la noche en México no es seguro. Me paré frente a la tienda de conveniencia y vi a un grupo de estudiantes riendo, sosteniendo fideos instantáneos y leche fresca. Un estudiante le abrió la puerta a su amiga antes de seguirla. Una pequeña escena que parecía no tener nada de especial, pero me hizo sentir como si estuviera mirando furtivamente mi propia casa en un universo diferente. Esa noche, regresé a mi habitación, acostada en la pequeña cama del hostal en la colonia Roma. El ruido de los coches en la avenida principal aún resonaba desde lejos, pero no eran gritos ni sirenas de policía, solo el sonido de una ciudad que seguía despierta. Saqué mi teléfono y abrí la foto del aeropuerto de la Ciudad de México que había tomado.
Abrí las fotos del pequeño callejón con la taquería, la tienda OXO abierta hasta tarde, y luego pensé en las palabras del agente de inmigración. Bienvenida a casa. Si el hogar de mis padres en sus recuerdos era la imagen de campos áridos, deudas y miedo, ¿qué era el hogar en el que me encontraba ahora? Quizás antes de juzgar a mis padres por estar equivocados o acertados sobre su país, debía aceptar una verdad. El país siempre avanza, pero los recuerdos de las personas a veces se detienen en el año más doloroso de sus vidas. Apagué las luces, cerré los ojos con una nueva pregunta en mi corazón. No solo cuánto había cambiado México, sino también si la tierra podía cambiar, las heridas de mi familia podrían cambiar con ella. Me despertó el bullicio de abajo. No eran sirenas ni peleas como había imaginado, sino el sonido de carros rodando, gente llamando a clientes, risas resonando. Abrí la cortina y miré por la ventana del tercer piso del hostal. El callejón que anoche parecía una gran ciudad con un toque de soledad, esta mañana se había transformado en un bullicioso mercado ambulante. Las vendedoras montaban sus puestos de tamales, antojitos y atole. Los trabajadores con uniformes compraban comida apresuradamente para llevar en los colectivos. Los estudiantes con mochilas seguían a sus madres llevando loncheras. Un poco más lejos, un sacerdote caminaba silenciosamente en busca de limosnas. La gente juntaba las manos y ponía cosas en su cuenco, seguido de un suave Dios le bendiga. La escena ante mis ojos no era tan lujosa como los centros comerciales del centro de la ciudad, pero tampoco era la imagen de casas de adobe con gente borracha día y noche como mi madre contaba. Era una normalidad muy cotidiana, pero con una dignidad propia. Bajé siguiendo el delicioso olor a carne asada que subía por la escalera. La dueña del hostal estaba sentada comiendo pan dulce frente a la recepción. Al verme, sonrió ampliamente. «Te levantaste temprano, hija. ¿De dónde vienes?» «Ayer te escuché hablar algunas palabras en español». «Vengo de Estados Unidos, señora. Pero mi madre es de Oaxaca. Iré allí hoy mismo. Quiero encontrar un autobús para el pueblo de mi madre». La dueña dejó su pan dulce de inmediato. «Oh, ¿vas al pueblo de tu madre, hija? Qué bien. Pero si quieres ver el verdadero México, te doy un consejo, no vayas en avión». Fruncí el ceño. «¿Por qué? ¿No es bueno el avión?» «No es que no sea bueno, pero es demasiado rápido», sonrió ella. «Es mejor ir en autobús, verás todo el camino. Desde la Ciudad de México, pasando por los campos, las plantaciones, los pueblos, sabrás que México ya no es como cuando tu madre se fue». La frase, «se fue», me hizo sentir un poco de melancolía. Porque sí, mi madre no fue una migrante de manera romántica, sino que huyó de algo tan doloroso que no quería mirar atrás. Después de terminar el desayuno, que estuvo mucho más rico de lo que pensé, la dueña me ayudó a usar su teléfono para encontrar el camino a la central de autobuses del sur, dándome el nombre de una compañía de autobuses específica. «Cuando llegues allí, solo pregunta en el mostrador. Están acostumbrados a la gente del pueblo que regresa a casa los fines de semana». Al mediodía, arrastré mi maleta hasta la central de autobuses del sur. Era un edificio grande, los mostradores de venta de boletos estaban alineados, con letreros luminosos que mostraban claramente los estados. Los anuncios resonaban intermitentemente, pero todo era más sistemático de lo que pensaba. Me puse en fila en el mostrador de boletos para el estado de mi madre. «Hola. Quisiera un boleto para Oaxaca para el turno de la noche, por favor». «¿Un asiento individual junto a la ventana?» La empleada tecleó algunas cosas y me entregó el boleto. «Autobús VIP con snacks, bebidas y manta, llegada alrededor de las 5:30 de la mañana. Hay 2 paradas para ir al baño». Un autobús VIP en México sonaba más lujoso que el autobús urbano que usaba para ir al trabajo en Los Ángeles. Esa noche subí al autobús y me senté en un asiento que se reclinaba, con una manta y una pequeña mesa frente a mí. Recordé las historias de mi madre sobre cómo antes viajaba en viejos colectivos polvorientos desde el pueblo hasta la ciudad, tardando casi un día entero en caminos de tierra. Ahora, el autobús salía lentamente de la central de autobuses del sur, pasando por las luces de la Ciudad de México, que cambiaban de amarillo a naranja y luego se oscurecían por completo. Detrás había un cartel que indicaba la dirección a Puebla, Veracruz. La distancia entre las historias de mi madre y las imágenes que realmente veía se ampliaba cada vez más. Poco después de salir de la periferia, comencé a ver zonas industriales, grandes fábricas, almacenes, con letreros de empresas tanto mexicanas como extranjeras, camiones cargados de contenedores, estacionados en largas filas.
con luces brillantes como si fuera de día. Mi madre siempre decía que en su pueblo solo había campos secos, sin fábricas, sin futuro. Pero la ventana del autobús ahora refutaba esa frase de manera educada pero clara. El autobús se detuvo en una estación de descanso pasadas las 9 de la noche. Bajé música, a estirar las piernas. Allí había un OXEO, restaurantes, cafeterías, baños limpios con personal de limpieza constante, agua potable gratuita disponible para los pasajeros. Elegí comprar una caja de comida sencilla y me senté en una mesa junto a una anciana que parecía haber bajado del mismo autobús. Llevaba un rebozo y una falda tradicional, con un rostro amable y sonriente, típico de la gente de pueblo. ¿Vas en la misma dirección, hija?, preguntó con un claro acento oaxaqueño. Sonreí y respondí en un español mezclado con inglés. Sí, voy a Oaxaca. Mis abuelos viven cerca, pero nací en Estados Unidos y nunca he vuelto. La anciana sonrió. Ah, eres del extranjero, mis nietos también trabajan en Corea, Japón. Ahora los jóvenes del pueblo van mucho más lejos que antes, la vida de tu madre fue muy dura. Ella contó en voz baja que antes los autobuses viejos, los baños sucios, los caminos sinuosos y oscuros sin luces. Un viaje a la Ciudad de México era como ir a otro mundo. La gente incluso decía que los de Oaxaca eran tontos y pobres, sonrió con amargura. Pero mira ahora, los autobuses son buenos, las carreteras son buenas, los hospitales también son mejores, los nietos estudian mucho más. Dudé un momento antes de preguntar lo que había estado en mi mente durante muchos años. Si sufrió tanto, ¿alguna vez pensó en huir al extranjero como mi madre? Ella negó con la cabeza lentamente. No me atrevía a ir tan lejos, hija. Nací y crecí aquí, así que aquí me quedé. Aunque fuera difícil, me quedé, pero tu madre y ellos no se equivocaron al irse. Querían que sus hijos tuvieran una vida mejor. Se volvió y me miró directamente. Pero cuando se fueron, también se llevaron el dolor y la pobreza de esa época, así que solo recuerdan a México de esa manera. México ha cambiado, pero sus recuerdos siguen en los viejos años. Esas palabras fueron como un cuchillo que rozó suavemente una herida que nunca me atreví a mirar directamente. Mi madre no había mentido, sino que estaba atrapada en los años más dolorosos de su vida. De vuelta en el autobús, me senté mirando por la ventana una vez más. La noche en el campo no era tan aterradora como pensaba. A lo lejos vi las luces de una iglesia en una pequeña colina. Los techos de tejas curvas se superponían y se proyectaban en el cielo. Vi pequeñas casas dispersas en grupos. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Ya llegaste a Tokio, hija? ¿Hace frío? Abrígate bien. Estoy preocupada. Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de escribir una breve respuesta. Música. Ya llegué, mamá, hace un poco de frío. Estoy bien, no te preocupes. Presioné enviar y apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventana. Afuera, México avanzaba silenciosamente. Dentro del autobús, una mujer acababa de darse cuenta de que las heridas de su familia todavía estaban al final del campo de maíz de hace 30 o 40 años. Y a veces, este viaje en autobús de regreso a casa no solo era volver a encontrar el pueblo de mi madre, sino que quizás también era el comienzo de sacar los recuerdos de mi madre de los años más dolorosos para que también pudieran ponerse al día con el presente algún día en el futuro. El autobús disminuyó la velocidad al entrar en la central de autobuses de Oaxaca cuando el cielo aún estaba rojizo. Las voces de los empleados llamando a los autobuses a otros estados ahogaban el ruido del motor. Bajé del autobús, mis pies tocaron el frío cemento, mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar mi propio pulso. Esta era la tierra de la que mi madre había huido. Y hoy estaba aquí sola, sin saber dónde estaba la casa de mi madre en este municipio. La primera respiración que inhalé llenó mi pecho con olor a polvo mezclado con el aroma a comida casera de un puesto en la estación. La gente arrastraba maletas, cargaba bolsas de comida. Algunos vestían uniformes escolares, otros ropa de oficina, completamente diferente de la imagen que había tenido en mi cabeza de solo ver gente pobre y de semblante sombrío. Miré el boleto en mi mano, que tenía el nombre de un pequeño municipio que mi madre había mencionado cuando estaba un poco tomada y se desahogaba sobre su tierra natal. Pero no había número de casa, ni nombre de barrio, solo recordaba vagamente que estaba cerca de la plaza del pueblo y un viejo árbol de mezquite junto al campo de maíz. Arrastré mi maleta y le pregunté a un empleado en la estación de autobuses, disculpe, señor, ¿cómo puedo llegar a ese municipio? Vengo de Estados Unidos, es la primera vez que vengo.
El hombre de unos 30 años con una camisa azul se volvió, me miró y sonrió. ¿Ir a ese municipio? Solo suba al colectivo azul de enfrente. Le diré al conductor que la deje en el mercado del municipio y luego pregunte en el barrio. Él me explicó el camino con paciencia. Aunque le pregunté 2 o 3 veces porque los nombres de las casas y las plazas del pueblo sonaban parecidos en mi oído. En el colectivo azul, me senté en un asiento de madera duro junto a la ventana. El viento de la mañana soplaba, trayendo consigo el olor a hierba mojada. El colectivo pasó por las afueras de Oaxaca rápidamente. Los bloques de apartamentos fueron gradualmente reemplazados por campos de maíz verdes que se extendían hasta el horizonte. A ambos lados de la carretera había casas de ladrillo de 2 pisos pintadas de colores brillantes, tiendas que vendían fertilizantes, talleres de reparación de motos, pequeños consultorios, postes de electricidad alineados claramente. Recordé la frase de mi madre: en mi pueblo solo hay campos secos, casas de adobe, sin electricidad, sin agua potable. Pero la escena que tenía ante la ventana en ese momento era de niños en bicicleta, yendo a la escuela. Mujeres de mediana edad en moto llevando a sus hijos a la guardería. Una carreta cargando verduras pasando lentamente. Todos parecían gente normal, no víctimas del destino como mi madre contaba. El colectivo se detuvo en un pequeño mercado en el municipio. El conductor se volvió y dijo: baje aquí, señorita. Enfrente hay una tiendita, pregunte allí por el barrio. Arrastré mi maleta y crucé la calle hasta una pequeña tiendita con un congelador viejo de refrescos y dulces colgando por todas partes. Una anciana estaba sentada abanicándose detrás del mostrador. Hola, señora, ¿puedo preguntarle algo? Comencé con voz ligeramente temblorosa. Estoy buscando un hogar. Mi madre se llama María. Cuando era niña, la gente del barrio la llamaba La Morena. Mi madre dice que su casa está cerca de la plaza del pueblo, cerca de un viejo árbol de mezquite junto a los campos de maíz. ¿Usted sabe? La anciana detuvo su abanico de inmediato y me miró fijamente. ¿Quiénes son tus padres, hija? ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Mi abuelo se llamaba Juan, y mi abuela, Antonia. Mi madre contaba que vendían tamales frente a la casa. Los ojos de la anciana detrás del mostrador se abrieron lentamente. Juan y Antonia? La hija mayor que se fue a la Ciudad de México y luego al extranjero, ¿verdad? ¿Es cierto lo que decían de que se casó con un extranjero? Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, tanto que tuve que agarrarme al mostrador para mantener el equilibrio. Sí, mi madre es ella. Mi madre no se casó con un extranjero, pero se fue a Estados Unidos y no ha regresado. La anciana suspiró profundamente. ¡Ay, Dios mío! Desde que se fue, no la hemos vuelto a ver, tampoco hay teléfono. Antes, las cartas tampoco llegaban. Don Juan y doña Antonia esperaron muchos años, y finalmente le dijeron a todo el barrio que María seguramente ya había olvidado su hogar. La frase olvidado su hogar me dolió más de lo que pensaba. Me apresuré a preguntar: entonces, ¿mis abuelos todavía viven? Ella asintió. Sí, pero se mudaron a una casa de ladrillo cerca de la plaza del pueblo. Su hijo menor la construyó nueva porque la vieja casa de madera ya estaba en ruinas. Venga, la llevaré, será más fácil. La anciana se levantó lentamente, se puso su rebozo sobre el hombro y llamó a su nieto para que trajera una mototaxi. Me senté detrás de la anciana, recorriendo el pequeño camino de concreto junto a los campos de maíz. El sol del mediodía comenzaba a ser intenso, pero la voz de la anciana en el camino me calmó de una manera extraña. Tus abuelos esperaron noticias de tu madre durante mucho tiempo, hija. Hubo noches en que se sentaban a mirar la carretera frente a la casa, esperando que algún colectivo se detuviera y alguien les trajera noticias. Pero también en silencio, tu madre debe haber sufrido mucho para no atreverse a volver a mirar. La mototaxi giró en una pequeña curva y vi el gran árbol de mezquite extendiendo sus ramas, dando sombra a una esquina del campo. Debajo del mezquite había una casa de ladrillo de 2 pisos pintada de color crema con techo de tejas rojas. Delante de la casa había un equipales de bambú, un anciano de cabello canoso estaba sentado en él, sosteniendo una taza de té. Al lado, una anciana de cabello blanco recogido estaba sentada escogiendo frijoles en una olla de aluminio. Ambos se volvieron a mirar tan pronto como la mototaxi se detuvo. La anciana que me llevó fue la primera en hablar. Don Juan, doña Antonia, miren. Esta muchacha los está buscando. Bajé de la mototaxi, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La emoción era más intensa que cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México. La mujer de cabello blanco levantó la cabeza,
Me miró fijamente y de repente su mano que sostenía el cuchillo tembló, dejando caer algunos frijoles al suelo. Su cara se parece a la de María cuando era joven, don Juan, exclamó la anciana. Tragué saliva, tratando de juntar las manos en reverencia mientras las lágrimas comenzaban a correr. Hola, abuelos. Me llamo Ana Sofía. Soy la hija de María, su hija mayor. B. Mi madre está en Estados Unidos. Mi madre todavía vive. La taza de té en la mano del anciano se le escapó, cayendo al suelo y rompiéndose. Todo el espacio quedó en silencio por un momento, solo se escuchaba el susurro del viento en el mezquite y el latido de mi corazón en mis oídos. Esos ojos viejos de repente se llenaron de lágrimas. Los labios del anciano temblaron antes de pronunciar palabras que nunca olvidaría en mi vida. Los labios del anciano temblaron antes de decir lentamente cada palabra, María. Mi hija. La palabra María salió de su boca como una llave, abriendo algo en el pecho de todos al mismo tiempo. La anciana dejó la olla de frijoles en el suelo y se levantó, agarrándose fuertemente al poste de madera de la casa como si temiera caerse. Yo seguía en la misma posición de reverencia, las lágrimas corrían sin cesar. El anciano bajó del equipales paso a paso. Se acercó a mí, levantó sus manos temblorosas y tocó mi mejilla. Tu cara se parece mucho a la de tu madre cuando era joven, hija. Cuando era niña también era así. Luego me atrajo a su abrazo con tanta fuerza que no podía respirar. Los hombros del anciano temblaban, lágrimas cálidas y húmedas empapaban el cuello de mi camisa. Él pensó que en esta vida, no volvería a abrazar a los hijos de María. La anciana se acercó tambaleándose y me abrazó por el otro lado. El olor a hierbas de su cabello blanco se mezclaba con el olor a tierra seca debajo del mezquite. Era el olor de un hogar que nunca había conocido, pero que mi corazón recordaba de una manera extraña. Nos abrazamos por un tiempo que no sabría decir, hasta que la anciana fue la primera en separarse y secarse las lágrimas. Entra, hija. Hace demasiado sol, podrías desmayarte. Me guiaron a la casa de ladrillo de 2 pisos que el hijo menor había construido recientemente. Por dentro no era lujosa, pero sí limpia y ordenada. Y había algo que me hizo detenerme de inmediato. En la pared de la sala había un pequeño altar familiar y un nicho con la Virgen de Guadalupe. En el centro había un marco con la foto de una mujer joven con una blusa blanca, el cabello recogido, sonriendo radiantemente. Reconocí esa sonrisa muy claramente, porque era exactamente la misma sonrisa de mi madre en la foto de su boda en nuestra casa en Los Ángeles. Solo que en esta foto, mi madre aún no tenía las arrugas de cansancio en las comisuras de los ojos. Me acerqué y vi debajo de la foto una corona de flores secas colocada sobre una pequeña inscripción escrita a pluma. María, hija mayor. Mi corazón se encogió. ¿Por qué la foto de mi madre está en el altar? Pregunté en voz baja. El anciano guardó silencio por un momento y luego respondió como si exhalara con las palabras. Antes la gente decía que el barco de los migrantes en el que iba María no llegó a su destino. Mucha gente murió, y no tuvimos más noticias de María. Después de más de 10 años, tus abuelos pensaron que ella ya había encontrado su descanso eterno, así que pusieron su foto en el altar para rezar por su alma. La anciana se apresuró a añadir. Pero yo nunca dije que estaba muerta. Le decía a la Virgen de Guadalupe todos los días que si María seguía viva, enviara a alguien de su familia para que la viera. Hoy la Virgen de Guadalupe seguramente nos tuvo compasión y te envió a ti en su lugar. Miré la foto de mi madre de joven, y las lágrimas volvieron a brotar. ¿Mi madre lo sabe? Mientras mi madre sigue viva y sana, aquí hay alguien que reza por ella cada noche para que su alma descanse en paz. Mientras en sus corazones seguían esperando. Esa noche, la anciana preparó la cena como si fuera un banquete con pollo asado, caldo de pescado agrio, tacos de carne asada y verduras del jardín trasero. El anciano se sentó a la cabecera de la mesa, sus manos aún temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban como los de un joven. Come mucho, hija. En el extranjero solo hay comida congelada. Sonrió él. Llevé la primera cucharada de frijoles a mi boca, y las lágrimas volvieron a brotar. Porque el sabor del campo que mi madre había contado con tanta nostalgia ahora estaba realmente en mi lengua, ya no solo en las tristes palabras de mi madre a altas horas de la noche. Durante la comida, los abuelos preguntaron tímidamente sobre Estados Unidos. ¿Estás cómoda allí? ¿Alguien te cuida? ¿Tu madre sonríe? ¿O solo está en silencio? Respondí lo que no causaría dolor a nadie. Mi madre trabaja mucho y está cansada, pero creo que en el fondo de su corazón aún extraña su hogar. Cuando está tomada, solo dice que quiere volver a comer tamales bajo el mezquite. El anciano bajó la cabeza,
apretando más la cuchara. No importa, hija, con que ella siga recordando su hogar es suficiente para tus abuelos. No la juzgues, hija. Se fue porque quería sobrevivir. Alguien que quiere sobrevivir no merece ser juzgado. Después de lavar los platos, la anciana me llamó a la pequeña cocina del centro de la casa. Nos sentamos en un viejo banco de piedra. La anciana me ofreció un trozo de pan de elote. Antes, cuando tu madre dijo que quería ir a la Ciudad de México, todo el barrio se rió y dijo que María soñaba despierta. Yo también temía que, como era mujer, ir sola no sería seguro, pero cuanto más se lo prohibía, más lloraba, más decía, si me quedo, mamá, ¿quieres que sea algo más que una esposa de agricultor? La anciana me miró, con los ojos llorosos. Así que la dejé ir. La dejé ir, aunque mi corazón estuviera destrozado, pero quería que tuviera la vida que soñaba, y al final tuvo que sufrir en un lugar lejano. Nunca la culparía por una sola palabra. Esas palabras hicieron que la imagen de mi madre en mi mente cambiara lentamente, de una mujer que abandonó su hogar, abandonó a sus padres, a una joven que no tenía otra opción que adentrarse en la noche para encontrar aire para respirar por sí misma. Esa noche la anciana me llevó a una habitación en el segundo piso. Esta era la habitación de María. La mantuve tal cual. Esperaba el día en que regresara, pero no imaginé que tú volverías primero. La pequeña habitación tenía una cama individual, la colcha con un patrón descolorido. Una vieja tabla de madera pegada a la pared tenía palabras tenues escritas a lápiz. Me acerqué y leí, algún día me iré de aquí y regresaré para que mi madre pueda vivir cómodamente. La letra era grande y redonda, como la de un niño de primaria, tachada varias veces como si hubiera sido escrita mientras lloraba. Me quedé en silencio, las lágrimas corrían. Mi madre no se fue porque odiaba su casa, sino porque quería volver un día más fuerte. Solo que el destino la había mantenido atrapada demasiado lejos, durante demasiado tiempo, hasta el punto de convertirse en la que olvidó su hogar, a los ojos de todo el barrio. Me senté en la cama, sintiendo el peso de los viejos sueños. El teléfono en mi mano, el nombre de mi madre en la pantalla, el botón de llamar justo debajo de mi pulgar. Si llamaba ahora, mi madre escucharía las voces de sus padres biológicos, a quienes creía fallecidos. Pero mis abuelos también acababan de abrazar a su nieta por primera vez en décadas. Suspiré, cerré los ojos, tratando de escuchar el canto de los grillos del campo y el susurro del viento en las hojas del mezquite. Quizás dejemos que esta noche sea la noche de los que se quedaron en casa, y mañana empezaremos a ayudar a la que se fue de casa, a volver a enfrentarse a su propio hogar una vez más. Todavía no es tarde. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los gallos y el ladrido de los perros y las motos frente a la casa. Los rayos de sol dorado se filtraban por las cortinas hacia la antigua habitación de mi madre. Las tenues palabras en la pared, algún día me iré de aquí y regresaré para que mi madre pueda vivir cómodamente, seguían mirándome en silencio. Me senté en la cama, mi corazón más pesado que mi maleta. Sabía que no podía evadir una pregunta más. ¿Me atrevería a conectar la llamada para que mi madre escuchara las voces de sus padres o dejaría que el miedo de todos ganara una vez más? El olor a tamales calientes se elevaba desde la planta baja. La anciana llamó, Ana Sofía, baja a desayunar, hija. Ya va a hacer calor. En la mesa del desayuno esa mañana había pescado frito, mole, verduras hervidas sencillas. El anciano se sentó al final de la mesa, sus manos aún sostenían firmemente los palillos, pero hoy sus ojos me miraban con más determinación que los días anteriores. Cuando me senté, el anciano dijo directamente, a la manera de la gente de pueblo, hija, ¿puedo pedirte algo? Si no te es muy difícil. Dejé los palillos, me volví y lo miré. Él sonrió débilmente, pero su voz temblaba. Llama a tu madre para que pueda escuchar su voz. Con solo saber que sigue respirando, me sentiré satisfecho. La frase pedirte algo, de un hombre de más de 70 años me ahogó de inmediato. Una llamada telefónica para él podría ser una vida de espera de casi medio siglo, pero esa llamada también podría ser una gran bomba en mi pequeña casa en Estados Unidos. Tragué saliva, tratando de sonreír. Sí, saldré a hablar un momento. Avergonzada, salí bajo el mezquite, la sombra del árbol no ayudó mucho. Mis manos aún temblaban cuando abrí la pantalla del teléfono. El nombre de mi madre seguía allí, pero esta vez su significado era completamente diferente. Presioné llamar, el teléfono sonó 3 veces. Aló, Ana Sofía, ¿dónde estás? ¿Por qué no me llamaste anoche? ¿Sabes lo preocupada que estaba?
La voz de mi madre llegó rápida y fuerte. Respiré hondo. Mamá, tengo algo importante que decirte. Al otro lado de la línea hubo silencio por un momento. No me digas que no estás en Tokio. Estoy en Oaxaca, en la casa de tus padres, mis abuelos. La voz de mi madre cambió de inmediato. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué no me lo dijiste? Ese pueblo donde vivíamos es muy peligroso. Gente borracha, gente jugando, caminos de tierra más allá de todo. Toda mi vida he huido de ese lugar. ¿Para qué regresaste? Cerré los ojos, hablando lentamente, tratando de no refutar con enojo. Mamá, entiendo que cuando te fuiste era muy malo, pero ahora no es como antes. Las carreteras están asfaltadas, los niños van en bicicleta a la escuela. Hay electricidad, hay un consultorio, hay autobuses VIP, baños limpios. Tus padres ya no viven en la vieja casa de madera en ruinas. Tienen su propia casa de ladrillo, mamá. Mi madre guardó silencio por un momento, solo se escuchó su pesada respiración entrecortada. ¿Y? ¿Y ellos qué dijeron? ¿Me odian? Porque me fui y nunca volví a buscarlos. Esa frase me hizo entender de inmediato. Durante tantos años, mi madre no solo le temía a México, le temía más a la mirada de su propia tierra natal. Para nada, mamá, respondí entre lágrimas. Desde que les dije que era tu hija, me abrazaron tan fuerte que no podía respirar. Lloraron, pero sonrieron. Dijeron que nunca te han culpado. Solo esperaban noticias de que seguías viva. Al otro lado de la línea se escuchó un sollozo suave. No digas eso. No soy buena. No tengo la cara para volver como una deuda impagable. Miré hacia la casa de ladrillo bajo el mezquite, vi a mis abuelos parados mirándome con una mirada llena de esperanza que no se atrevían a expresar. Mamá, cambié a la voz más suave que pude, ahora mismo hay dos personas que quieren hablar mucho contigo. Puedes enojarte conmigo después, pero déjalos escuchar tu voz un momento, aunque sea solo una vez. No esperé mucho por su permiso. Levanté el teléfono de mi oído y caminé hacia mi abuelo. Abuelo, mamá contestó. El anciano se detuvo por un instante como si el mundo entero se detuviera, sus manos temblaban al acercar el teléfono a su oído. María, mi hija, ¿eres tú? Esa frase resonó con un acento oaxaqueño muy marcado, ronca pero clara. La anciana se paró al lado, una mano cubriendo su boca, las lágrimas corrían silenciosamente. Escuché a mi madre sollozar a través del altavoz del teléfono. Papá, ¿eres tú? Estoy en Estados Unidos, lo siento, no tengo el valor de volver. Toda la casa quedó en silencio, solo se escuchaba el llanto de 3 generaciones hablando entre sí, mezclando español y el acento oaxaqueño, sollozando tanto que a veces no se entendía bien. La anciana le arrebató el teléfono. María, hija, no estoy enojada contigo. Sé que te fuiste porque querías escapar de la pobreza, querías que tuvieras una vida mejor, tus padres le rezamos a la Virgen de Guadalupe todos los días por ti, con solo eso, podemos morir en paz. Algunos vecinos que pasaban por la cerca miraron furtivamente, y al ver a los abuelos abrazando el teléfono y llorando bajo el mezquite, también guardaron silencio, sin atreverse a molestar como siempre. Uno de ellos murmuró suavemente, la Virgen de Guadalupe seguramente tuvo compasión. Esta familia finalmente escuchó la voz de su hija desde el extranjero. La conversación no duró mucho, 20 minutos que se sintieron como 40 años de anhelo y culpa fusionados. Los abuelos, mi madre, nadie se atrevió a preguntar muchos detalles de la vida del otro. Todas las frases eran, ¿sigues bien? No trabajes demasiado, por favor. Me alegro de que sigas viva. Antes de colgar, mi madre me dijo una vez más, su voz ya no era la misma que al principio de la llamada. Ana Sofía, gracias. Por atreverte a regresar en mi lugar, no sé cuándo me atreveré a volver. Pero al menos ahora lo sé, mi tierra natal todavía me está esperando de verdad, no solo desapareció en mi pesadilla. Al colgar, el anciano se quedó en silencio un momento y luego se volvió a mirarme. Sus ojos estaban rojos, pero había una luz que nunca había visto en las fotos antiguas. Hija, de ahora en adelante, no solo eres la hija de María. Dijo lentamente, eres el puente que une dos orillas, la orilla que se fue por el dolor y la orilla que esperó por amor. Sonreí entre lágrimas, sintiendo que llevaba algo sobre mis hombros, pero no solo era pesado, también tenía la calidez de las viejas manos que acababan de escuchar la voz de su hija una vez más. Y en ese momento supe que el viaje por el que mentí diciendo que iba a Tokio, en realidad,
Era un viaje de regreso para sanar 3 corazones en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar que el mundo exterior quizás no vea. Pero para nuestra familia, fue un nuevo comienzo para ambos lados del océano. Después de ese día, mi vida pareció dividida en 2 mundos. Durante el día, seguía siendo Ana Sofía, la mexicana americana, trabajando en una oficina en el extranjero. Pero cuando el teléfono se iluminaba en cualquier momento, volvía a ser la nieta oaxaqueña bajo el mezquite de inmediato. Las videollamadas con mis abuelos se convirtieron en un ritual diario de nuestra familia. Mi abuela preguntaba, ¿ya comiste hoy, hija? ¿Más que, cuánto te pagan? Mi abuelo me contaba historias de lluvia, de la cosecha, de la plaza del pueblo, el canto de los gallos antes de dormir, como si temiera que si dejaba de contar, olvidaría dónde estaban mis raíces. Y mi madre, que antes temblaba solo con escuchar la palabra pueblo, también comenzó a preguntar en voz baja mientras lavaba los platos. La plaza del pueblo cerca de nuestra casa todavía tiene el sonido del banda por la mañana, hija. Si regreso, ¿todavía me aceptarán? ¿O me verán como una traidora? Sonreí y respondí de la manera que había aprendido en Oaxaca. Los que esperan en la puerta de casa nunca cuentan cuántos años nos hemos ido, mamá. Solo miran cómo volvemos hoy, con qué clase de corazón. Finalmente, esta historia no solo trata de alguien que regresa a casa, sino que nos pregunta a todos si realmente estamos dispuestos a permitir que las viejas heridas de nuestros padres cierren la puerta de nuestra tierra natal en nuestros corazones. El país no se detiene en el año en que ellos se fueron, y las personas que esperan en silencio bajo el mezquite, bajo el techo de la casa de adobe, son las raíces que nos ayudan a mantenernos firmes hasta hoy. Si alguna vez has tenido padres, abuelos, tíos o tías que llevaron consigo las heridas de la pobreza, la guerra o la migración, espero que este artículo sea una invitación para que intentes llamar a casa una vez. Quizás solo nuestra voz pueda calmar la espera de décadas de alguien. Si quieres escuchar más historias reales sobre familia, raíces y el hogar que siempre nos espera, no olvides seguirnos, dar me gusta y comentar tu historia para que la escuchemos. Porque tu historia también puede ser un puente para que muchos otros se atrevan a volver a casa.